modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Este programa se hace gracias a... Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Pain. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Imagínate si tuvieras acceso a Silicon Valley, pero en Honduras. Te cuento que esto ya está pasando. Te invitamos a Vitalia, una ciudad emergente de 2 meses. Este proyecto está trayendo a Roatán a los mejores científicos y empresarios internacionales de los sectores de biotecnología, criptografía y muchos más. Te invitamos a que te unas desde hoy hasta el 1 de marzo. Envíanos un correo a housing@vitalia.city para recibir un descuento para hondureños. Al explorar posibles invitados para los podcasts que producimos en Medios Modernos, se nos abre la oportunidad de conversar con muchas personas que operan en distintas industrias. De acuerdo al tema, los clasificamos hacia los diferentes podcasts que producimos, que ya son más de 6. Este episodio es bastante particular. Tiene un componente empresarial o de startup, también tiene un componente financiero, pero en el fondo me parece que es una legal tech. Igual, aquí tenemos al fundador para que nos aclare si esta clasificación que acabo de hacer está bien. Entonces, por esa mezcla de temas, este episodio será compartido en 2 programas de la red, en Ley Abierta y en Fundamentos. Cuando inicié a jalar el hilo de esta conversación, que hoy nos tiene grabando este episodio con Fernando Folgueiro de Quanlex, no me quedaba claro qué es lo que realmente hacía esta empresa. Por ahí leí una noticia que decía algo como Quanlex levanta $30 millones para invertir en litigios. Me pareció bien interesante. A esto se le llama third party funding, o si quisiéramos acoplarlo al español, financiación de terceros para litigios. Acompáñenme para ver de qué trata esto y para escuchar la historia de uno de los fundadores de esta empresa. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto tenerte por aquí. Un gusto, Rodín. Muchas gracias por la invitación. Contame, ¿crees que está bien esa clasificación que hice? Cuando conversamos me dijiste, nuestra empresa es una especie de bicho raro y yo creo que ustedes mezclan, bueno, una startup naturalmente, pero aspectos como de financiación y de una legal tech en el fondo. ¿Está bien eso o no está bien? Es tal cual, dentro de la complejidad de la taxonomía y cómo podríamos encasillar a Quanlex, me parece que lo de bicho raro es lo que mejor encaja porque... Somos, por un lado, como dices, una legal tech, o sea, tenemos todo el componente más de startup y todo un desarrollo tecnológico sobre el cual nos apalancamos, pero a la vez también somos un fondo de inversión. Somos un fondo de inversión tradicional en esta vertical tan particular que es la inversión en litigios. Entonces, combinamos estos 2 mundos de tanto lo que es una startup como lo que es un fondo de inversión. Ok, empecemos pues por el principio. ¿Cómo nace Quanlex? ¿Quiénes son los fundadores y cuándo la arrancaron? Mira, Quanlex nace justo antes de la pandemia, esto es en febrero de 2020. Somos 2 fundadores que nos conocemos de toda la vida. Ahí Yago Zabaría, que es el otro fundador, estaba justo terminando su MBA en Harvard, o sea, él estaba viviendo en Boston, yo estaba viviendo en Argentina. Empezamos a hablar, más que nada por el lado financiero, a los 2 nos explotó la cabeza todo lo que era el financiamiento de litigios desde el punto de vista de la inversión en sí, o sea, más con el sombrero del inversor. Y vimos que había un espacio ahí virgen o casi virgen para operar dentro de lo que era especialmente Latinoamérica, pero también dentro de lo que era Europa continental, bajo el paraguas del derecho continental. A ver, doy un paso para atrás. Este mercado de litigation finance, como se dice en inglés, o third party funding, como bien dijiste vos, Rodil, se desarrolló sobre todo dentro del modelo anglosajón del derecho. ¿Okay? Hay 2 grandes sistemas legales a nivel mundial, que es básicamente el derecho anglosajón, más basado en la jurisprudencia, y luego lo que es el derecho continental, más basado en sistemas codificados jurídicos. Entonces, el modelo tradicionalmente se desarrolló más bajo el modelo anglosajón, esto específicamente
especialmente nace en Australia hace ya un poco más de 3 décadas, más que nada al calor de lo que son class actions, o sea, demandas colectivas, y luego migra a Inglaterra, a Estados Unidos, pero ya te digo, más que nada dentro de lo que es el modelo anglosajón. Entonces vimos que había un déficit de este tipo de servicios dentro de lo que es el derecho continental. Entonces, en primer lugar eso, vimos que había una geografía ahí para ocupar dentro de un modelo sumamente atractivo para el inversor y que no se estaba desarrollando. Creemos que por una buena razón o por un par de buenas razones no se estaba dando este desarrollo dentro del modelo continental. Lo que primero vimos es que había todo un modelo o todo un desarrollo tecnológico para montar sobre el modelo tradicional de financiamiento de litigios, que básicamente esto, Rodil, para poner a toda la audiencia en tema, el modelo de financiamiento de litigios básicamente consiste en un tercero ajeno a una reclamación legal que viene a hacerse cargo de todos los costos asociados a llevar adelante esta reclamación. Entonces, para poner un ejemplo clásico típico, una empresa tiene una reclamación que puede ser, por ejemplo, un arbitraje pongamos por caso, y esto es solo para llevarlo a números redondos, por $10 millones. Pero llevar adelante esta reclamación, y en esto para pagarle, por ejemplo, a abogados, para pagar a peritos, para pagar las tasas del tribunal, le cuesta llevar adelante esta reclamación $1 millón. Y es probable que esta empresa no tenga este $1 millón o que teniéndole lo necesite para otras operaciones y no le cause mucha gracia estar desviando dinero de su caja para pagar un arbitraje, ¿ok? Entonces, acá viene un tercero que lo que hace es costear este $1 millón a cambio luego de participar de la ganancia, de un porcentaje de la ganancia. Entonces, siguiendo este caso en donde se está reclamando $10 millones, se necesita $1 millón para llevar adelante la reclamación, el fondo le dice, ok, yo te aporto este $1 millón a cambio de que me des luego un 30% del resultado económico. Entonces, si le va bien, el fondo de inversión triplica el capital invertido. Si le va mal, no recupera nada. Y esto es lo más característico de este tipo de inversión, que es sin recursos. O sea, va 100% a contingencia con el cliente sobre el litigio que está financiando. O sea, solamente recupera el capital invertido en caso de tener un resultado favorable sobre este mismo litigio. Con lo cual no es deuda, ¿no? Eso es lo más interesante o lo que más resalta por sobre un aporte de capital típico donde tomás como colateral todos los bienes de la empresa. Entonces acá el colateral está circunscripto, restringido únicamente al litigio en sí. ¿Okay? Este es el modelo clásico. Y como te decía, ahora sí retomando el hilo de lo que te decía anteriormente, esto se desarrolló muy fuertemente dentro del modelo anglosajón, pero había un déficit especialmente en Latinoamérica, donde hay muy pocos fondos operando y generalmente de forma más doméstica, o sea, circunscrito a los países de donde surgieron. Y en Europa continental sí había un poquito más de ruido, pero aún, si lo comparas con el modelo anglosajón, con el mercado anglosajón, todavía de forma mucho más deficitaria. Entonces, vimos que había un mercado casi virgen y sumamente atractivo para estar operando, con lo cual esta fue, si querés, nuestra primer aha moment, de decir, ok, acá hay una geografía que es súper interesante, que hay un mercado muy grande, si tomas en cuenta estos dos continentes, tanto Europa continental como Latinoamérica, y que encima vimos que había una capa de tecnología para montar encima, y acá entra más la parte de legal tech, de startup, porque ya hace unos años, y también acelerado por la pandemia y por todo lo que pasó luego del COVID, todas las bases judiciales virtuales se fueron digitalizando, con lo cual había mucha data que estaba esperando a ser minada. O sea, había información de casos que podrían ser relevantes para nosotros, que nosotros podríamos atacar deliberadamente. El modelo tradicional es cuando te viene un cliente, vos lo esperás de brazos cruzados, te tocan la puerta, te dicen, tengo este litigio, a ver, ¿me lo financiás o no lo financiás? Ves los méritos y después decides si lo financiás. Nosotros, obviamente que ese modelo nos encanta, lo llevamos adelante, pero invertimos el embudo al nosotros conectar nuestro algoritmo en las distintas bases judiciales virtuales e ir deliberadamente atacando los litigios que pueden ser interesantes para nosotros. Obviamente que esto conlleva toda una complejidad desde el punto de vista técnico, que es que le tienes que decir al algoritmo cuáles son aquellos litigios, ¿no? Entonces, en base al monto, a la instancia en donde se encuentra, el tipo de demandado, que tenga solvencia, una serie de factores que nosotros consideramos, vemos si el litigio es relevante y atractivo para nosotros o no lo es, y vamos directamente a hacerle el outreach. Además, esto es especialmente relevante para los países donde operamos nosotros porque se da una diferencia bastante marcada con respecto al mercado anglosajón, que es el siguiente. En los países donde nosotros operamos, y especialmente dentro de los juicios de jurisdicción ordinaria, o sea, los juicios que van a través de la jurisdicción doméstica ordinaria de cada país, suelen llevar mucho tiempo, con lo cual
eso es un factor para cualquier fondo de inversión que al fin y al cabo está gestionando capital de otros y tiene que hacer rendir ese capital, y el dinero en el tiempo obviamente cuenta. O sea, el tiempo es un factor fundamental al momento que vas a retornar la inversión. Si son tiempos muy dilatados, te termina diluyendo demasiado la TIR, con lo cual termina siendo muy poco atractiva. Y ese creemos que es una de las razones principales por la cual no se desarrolló este modelo dentro del derecho continental, y especialmente en Latinoamérica, donde los procesos judiciales son especialmente lentos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agarrar estos litigios ya empezados y no ya ir a financiar los costos, que este es el modelo tradicional, que de vuelta quiero recalcar que nosotros llevamos adelante, pero también lo que hicimos es agarrar todo el universo de casos que ya están empezados, que por ahí están en las etapas finales, y ofrecerle a la empresa que puedan hacer caja de ese litigio. Entonces, monetizar o hacer una suerte de factoring contra el monto que tienen a cobrar en un futuro. Con lo cual, a la empresa, vos ponete en el sombrero del gerente financiero de una empresa que necesita capital, que necesita caja, que además es especialmente relevante en esta región donde por lo general hay una falta de acceso a crédito muy grande, y especialmente no pueden ir a un banco, por ejemplo, a tomar crédito contra una demanda. O sea, no lo conciben como un activo financiero. Entonces nosotros lo que hicimos es, una demanda meritoria es un activo financiero y podés hacer caja contra este activo financiero. Con lo cual, nosotros te adelantamos este capital y no estás tomando deuda, que esto es lo grandioso. No lo tenés que computar en tu pasivo como deuda, porque nosotros somos socios en el litigio. Solamente recuperamos una porción si tenés un resultado positivo. Si no, no. Tampoco es factoring, o sea, no lo tenés que descontar en una factura. Entonces, cuando se lo contás a un gerente financiero de una empresa, claro, de repente se les salen los colmillos, porque ven que pueden hacer caja contra algo que antes consideran parte de su pasivo y ahora lo pueden considerar como un activo financiero en sí al litigio. Como te decía, empezamos en principios de 2020, febrero de 2020, mi socio que estaba en Harvard terminando su MBA, bueno, obviamente con todo este background financiero, pero además él es ingeniero y se ocupó desde un primer momento en desarrollar de forma embrionaria todos estos algoritmos. Hoy en día tenemos un equipo de developers que los perfecciona y los enchufa en los distintos países donde estamos hoy en día operando, pero bueno, un poco también para complementarte la visión del equipo y un poco la parte de los dos fundadores. Como te decía, él es ingeniero mecánico, después estudió su MBA. Yo soy abogado, también tengo un perfil un poco extraño porque también estudié psicología, o sea, me recibí de Derecho y de Psicología, y después estudié Economía Aplicada, y de hecho llego a esto de Litigation Finance básicamente a través más de la economía y de las finanzas que del derecho, pero bueno, obviamente que por mi background de abogado hay una compatibilidad bastante obvia. ¿Y qué hacías antes de arrancar Quanlex, Fernando? ¿En qué estabas? ¿Estabas estudiando o ya estabas habías iniciado una startup o estabas trabajando en alguna empresa? Mirá, o sea, bueno, también tengo un pasado bastante ecléctico. Justo antes de empezar Quanlex, estaba en otra startup que también había fundado junto a mi hermana. Éramos 3 socios, la startup se la terminamos cediendo a este tercer socio. No tenía nada que ver con el mundo legal, de hecho era un marketplace para ropa usada, o sea, no tenía nada absolutamente que ver, pero lo que sí mantenía una transversalidad con lo que luego fue Quanlex es básicamente la parte de la startup, que me enamoró esto de fundar una empresa, de crear algo de cero, de crear un mercado de cero y bueno, la locura que se vive en una startup. La verdad que eso sí se mantiene y creo que el parangón es, por más que la materia sobre la cual estás trabajando no sea similar, al fin y al cabo el día a día termina siendo bastante parecido. Financiar litigio, reclamaciones, situaciones legales y convertirlas en un activo, esa es la premisa, ¿verdad?, sobre la cual se construye este modelo, y hay varias cosas ahí que se desprenden y varias cosas que podemos analizar. Entonces, ok, esta noticia que yo leí, 30 millones que ustedes levantaron, no es para financiar propiamente la startup como tal, sino es para posicionarlo. Es como una forma de colocar estos fondos en los litigios que ustedes identifiquen a través de la tecnología y a través del análisis que realizan el equipo, del cual también vamos a conversar un poco, y colocarlos en estos litigios visualizados como un activo y que pues van a generar un retorno. Estuve leyendo por ahí que los retornos en este tipo de vehículos financieros están siendo muy atractivos y están siendo bastante más atractivos que otros vehículos financieros tradicionales. ¿Nos pudieras contar un poquito de eso? El último levantamiento de capital, que sería para nuestro segundo fondo de inversión, fue de $30 millones, que es distinto, y por eso acá te digo que somos un híbrido, un bicho un poco raro, al financiamiento que puedes obtener, por ejemplo, de fondos de Venture Capital. Entonces nosotros
hace ya un par de años que hicimos nuestro levantamiento con fondos de Venture Capital, por ejemplo, con The Legal Tech Fund, con Carado Ventures, con J Ventures, con FJ Labs, bueno, distintos fondos de Venture Capital que lo que hacen es invertir en la compañía en sí y sobre todo en el desarrollo tecnológico. ¿Okay? Entonces eso a nosotros nos da aire, sobre todo para operar y no estar pensando solamente en captar litigios para el fondo, el vehículo que estemos administrando, sino para hacer inversiones dentro de la empresa y de vuelta, sobre todo en tecnología, que son muchas veces se ven materializadas a largo plazo, sin estar dependiendo únicamente de lo que podemos recolectar de los litigios. Como te decía, este segundo fondo por el cual hacías referencia, que fue por 30 millones, es exclusivamente para invertir en lo que es nuestro underlying asset, o sea, nuestro activo subyacente, que son los litigios. Eso entonces para diferenciar un poco los stakeholders que tenemos dentro de Quanlex. Luego, Rodil, me preguntaste, se me fue la otra pregunta. ¿Qué retorno ofrecen ustedes en este vehículo? Ok, obviamente que no es que ofrecemos un retorno como si fuera una tasa de interés atado a un, no sé, como puede ser un bono de una compañía o algo parecido, sino que el inversor que entra con nosotros va a invertir con nosotros y entra con la estructura de fees típica de un fondo, por ejemplo, de private equity, que es 2 and 20, y nosotros sacamos el 20% de lo que eventualmente obtengamos como ganancia, asegurándole previamente al inversor lo que se conoce en la jerga como un hurdle rate del 12%. Dicho esto, te puedo hacer un pequeño repaso de dónde venimos nosotros y también de lo que es la industria en sí, porque, a ver, esto es una industria y acá un poco fue lo que primero nos llamó la atención a mi socio y a mí, de lo atractivo que estaba haciendo por el perfil de retorno que veías en los fondos que tienen cotización pública. Hoy en día, en la industria de litigation finance hay 4 fondos que tienen cotización pública, con lo cual puedes acceder a sus estados financieros. El más conocido de todos se llama Burford y ellos ya vienen hace varios años cotizando en bolsa, hace más de 20 años cotizando en bolsa, o sea que tienen mucho track record y ellos, por ejemplo, tienen una TIR histórica del 27%. Después tenés un fondo como Manolete que cotiza en la bolsa de Londres que tiene una TIR del 131%, con lo cual, como podés ver, son TIR sumamente atractivas, ¿no? Claro, o sea, después hablamos también de una TIR LCM, si no me equivoco, tiene una TIR del 78%, OVNI, si no me equivoco, también una histórica del cerca del 60%, con lo cual se pueden ver retornos muy, muy interesantes y si lo comparás, haces un benchmark con cualquier otro activo, obviamente que está por encima de la mayoría de los activos que puedas llegar a comparar. Esto por el lado del retorno. Obviamente que la otra variable que se suele fijar un inversor es la parte del riesgo, ¿no? Y acá creo que es lo más interesante todavía, pero por ahí es lo más difícil de comprender o lo más contraintuitivo, porque vos vas a decirle a un inversor, vas a invertir en un litigio y suena como algo muy riesgoso, sobre todo que está yendo 100% a riesgo con el cliente. Entonces, puede ser percibido a primera vista como algo sumamente riesgoso. ¿Qué es lo que lo hace poco riesgoso? ¿Qué es lo que hace sumamente interesante con esta variable de riesgo? Que es que cada litigio tiene un riesgo idiosincrático al litigio que puede ser percibido como alto. Obviamente que ahí entra en juego la diligencia de cada fondo al momento de analizar los riesgos y los méritos de cada caso. Y nosotros desde Quanlex, y esto yo creo que es bastante transversal a toda la industria, somos muy, muy exigentes con los méritos del caso. O sea, tenemos que ver que el caso tenga mucha viabilidad desde el punto de vista jurídico y que las chances de éxito sean muy altas, ¿no? O sea, nuestro negocio no es financiar demandas que están interpuestas porque sí, que muchas veces se toman por superfluas, sino justamente aquellas que tengan sustancia, que tengan méritos, que veamos que las chances de ganar son altas. Con lo cual, bueno, esa es una primera forma de mitigar el riesgo. Pero lo que es lo más interesante es que no comparten un riesgo sistémico las demandas. Entonces, ¿cómo le va a demanda A que financiaste y cómo le va a demanda Z que financiaste? Entre sí no tienen ningún tipo de riesgo sistémico que compartan, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene que ver una con los méritos de reclamo A y otro con los méritos de reclamo Z. A diferencia de cualquier otro tipo de activo que sí, y esto en la jerga financiera se conoce como riesgo sistémico, comparten un riesgo sistémico. Quiero decir, si vos estás invirtiendo a través de un fondo, por ejemplo, de private equity que invierte en Latinoamérica, en la industria energética, bueno, le va mal a empresa A porque cambió la regulación de la energía en Latinoamérica o en ese país en particular, también es probable que le vaya mal
a empresa C, ¿ok? Entonces, O en las esa empresas falta de de riesgo tecnología, sistémico, ¿verdad? Por ejemplo, en las empresas de tecnología, que usualmente cuando hay un impacto en la industria tecnológica, impacta en la mayoría de empresas y eso hace fluctuar el precio de la acción en la bolsa. exactamente, con una sola variable. Por ejemplo, las empresas tecnológicas están muy expuestas a la tasa de interés. Entonces, hay una suba de interés, por lo general se ven bastante perjudicadas. Entonces, con una sola variable, con una sola decisión de un banco central, ya tenés así ahí un impacto sistémico que termina de vuelta impactando todo. Con lo cual hay una correlación bastante alta. El riesgo se suele medir en lo que es la covariancia de los distintos activos, a la variación entre sí de los distintos activos, con lo cual, a falta de esta covarianza, a falta de este riesgo sistémico, bueno, obviamente que estás hablando de un activo mucho menos riesgoso. Y esto, además, que al fin y al cabo, más allá de los activos en sí, o sea, de los distintos litigios en sí y la correlación que tienen entre ellos, también hay una falta de riesgo con respecto al resto de la economía. Quiero decir, si hay una recesión en la economía, bueno, al fin y al cabo, al litigio no debería por qué impactarle el outcome del litigio. Entonces, es sumamente atractivo para el inversor para diversificar su cartera, porque este es un activo que tiende a tener una correlación casi nula con el resto de la economía. Eso lo vuelve sumamente interesante. Entonces, estamos viendo las dos variables principales, que son el retorno, por un lado, y por otra parte, el riesgo, terminan siendo sumamente interesantes para cualquier inversor que quiera estar expuesto a este tipo de inversión. Y de hecho, esto era justamente lo que estábamos viendo, que hubo una migración de capital a esta industria muy grande en el último tiempo y que a la vez se empezaba a saturar un poco el mercado anglosajón. O sea, vos veías el dry powder de los distintos fondos, o sea, el capital inutilizado de los distintos fondos en este mercado, y estaban máximos históricos, con lo cual veías que había signos de saturación y por eso tenía mucho sentido empezar a explorar estos mercados nuevos, creo que apalancados en nuestro modelo tecnológico, porque si no hubiera sido, primero, muy difícil de escalar. O sea, si lo vas a la versión tradicional, tenés que tener una red de contactos establecida en todos los países donde querés operar. Acá estamos hablando de 14 países en Latinoamérica, 6 países en Europa, o sea, 20 países donde tenés que tener una región de comerciales, etcétera, y conocimiento idiosincrático también de ese lugar. Entonces, termina bajo la versión tradicional muy difícil de escalar este modelo. Por eso era tan necesario montarle esta capa de tecnología encima, y termina siendo tan fundamental y esencial para nosotros. Me pongo en los pies del inversionista, como si yo soy inversionista, llegas, tocas mi puerta y me decís, mira, tenemos este fondo, y me explicas, me resulta bien atractivo, bien interesante por todos los factores que acabas de enlistar. Y me surge la duda, ¿verdad? Y no sé ellos desde su ángulo, tal vez no de abogados, pero como abogado yo pienso, ok, ¿cómo me aseguro yo que Quanlex escoja esos litigios que de verdad hayan posibilidades de ganar? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para que disminuir el riesgo? Porque pues eso es lo que se logra escogiendo los litigios que tengan mayores probabilidades de ganar con la parte que ustedes representan. Entonces, ¿qué han formulado para eso? Claro. Bueno, ahí entra la gran innovación del algoritmo, en primer lugar, que es esto que te comentaba antes. Nosotros tenemos un algoritmo que scrapea, que hace todo un screening sobre las distintas bases judiciales virtuales de todos los países donde operamos y va identificando litigios que pueden ser relevantes para nosotros. Pero claro, con la particularidad de agarrarlos ya en etapas bien avanzadas, con lo cual, si vos ves las etapas bien avanzadas, estás viendo la gran parte de las cartas sobre la mesa, a diferencia de un modelo tradicional donde te tocan la puerta con una idea para empezar un litigio por una reclamación que surgió a partir de determinados hechos, donde en primer lugar solo tenés la visión de una de las partes, o sea, te falta obviamente todo lo que puedas llegar a responder y contraargumentar la contraparte, a diferencia de si ya lo agarrás empezado con la contestación sobre la mesa, o muchas veces, y esto tenemos dentro de nuestro portfolio varios casos que son así, con ya sentencia final, y es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, muchas veces... O sea, solo falta la ejecución. Exactamente, muchas veces tenés... Y ustedes le dan el factor, básicamente les adelantan la plata, flujo de caja para ellos positivo y belleza para todos. Exactamente. Por ejemplo, tenés muchas demandas contra entidades estatales que el Estado tarde o temprano te va a pagar, más tarde que temprano, y ese es parte del problema. Entonces, por ahí la empresa quiere hacer caja ahora y nosotros le proveemos ese capital. Pero el riesgo jurídico, fíjate que se ve mucho más mitigado que en el modelo tradicional. Entonces, esa es la principal forma, si querés, de mitigar nuestro riesgo, nuestra principal ventaja competitiva, que al agarrarlo ya empezado y con todas las cartas, o la mayor parte de las cartas sobre la mesa, bueno, mitigamos mucho, diluimos mucho el riesgo intrínseco a cada litigio. Nosotros, además, y esto, Rodil, voy a hacer también claro, hacemos el financiamiento típico, clásico del modelo tradicional, y obviamente que ahí nuestro nivel de análisis
tiene que estar mucho más en sintonía o, bueno, con los estándares de los fondos tradicionales, porque, bueno, obviamente que ahí sí operamos de manera tradicional y ahí tenemos nuestro equipo legal que hace todo el underwriting del litigio y obviamente que somos muy exhaustivos, diligentes al momento de ver todos los méritos del caso, y también muchas veces externalizamos parte de este análisis en la firma jurídica de cada país. Eso depende de cada caso y por cada situación. Pero, y volviendo al análisis en sí, nuestro análisis se da en 3 ejes fundamentales, y esto en cualquier caso sea como sea el sourcing, si tanto a través de la vía tradicional como a través de nuestro algoritmo, sea en 3 frentes, que uno es lo que te mencionaba del mérito jurídico, o sea, la viabilidad fáctica del caso, o sea, analizar desde el punto de vista jurídica qué tantas chances de éxito le vemos. Ese es el primer eje, que por ahí es el más obvio de todos. En segundo lugar, analizamos la cuestión del tiempo, que como te decía también para nosotros es fundamental. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que reportar en términos de TIR y la TIR se ve impactada por el tiempo, además de por el retorno. Entonces, el tiempo termina siendo un factor para nosotros fundamental y en ese sentido también tenemos construidos distintos modelos que nos dan predicciones sobre, tomando en cuenta cada variable de los distintos casos, cuánto podría llegar a tener de tiempo de resolución o de cobro efectivo. Entonces el tiempo es un segundo eje que para nosotros es fundamental. Y acá fíjate que si vas a un modelo más tradicional, vos al fin y al cabo te estás valiendo de la experiencia de un abogado que siempre va a ser limitada. O sea, un abogado pudo haber visto, no sé, decenas, cientos, en el mejor de los casos, de casos parecidos con variables determinadas que pueden llegar a ser o no parecidas y te va a dar una estimación temporal. Muy distinto es si agarrás data points muy específicos, que eso es lo que podés determinar viendo jurisprudencia y montando modelos data science por encima, donde tenés estimaciones mucho más precisas que podés filtrar por las distintas variables. Entonces, la tecnología ahí termina siendo un factor fundamental al momento de evaluar los distintos litigios. Y en tercer lugar, que esto te diría que es hasta lo más importante de todo, la solvencia financiera de la contraparte, ¿no? Porque puede ser muy bueno el caso, puede ser que vos creas que vayas a tener una sentencia final dentro de relativamente poco tiempo, pero si la contraparte no tiene los bienes para responder patrimonialmente frente a una condena, no va a tener mucho sentido. Entonces, obviamente que ver, revisar y estar seguros que la contraparte tenga esta solvencia financiera para poder responder frente a una eventual condena es un factor fundamental para nosotros dentro de nuestro análisis. Déjame entender algo. Digamos, están los dos escenarios, ¿verdad? En el que ustedes financian desde un inicio, entonces es echar a andar pues toda la maquinaria legal, y en otra es que ya van cuando ya está avanzado el litigio y ustedes pues ya tienen como una óptica más clara y con mayores probabilidades de saber qué va a suceder. En el segundo escenario, que es el que ustedes descubrieron que es bastante aplicable para la región por las cualidades estas del tiempo, que en nuestra región son un poquito más largos los procesos judiciales, entonces conviene más entrar en eso para que la maduración del fondo pues haga sentido con los inversionistas y con la tasa de retorno. En este escenario, ustedes revisan expedientes con una firma local, me imagino. Ahora, me imagino que tienen, scrapean información y hacen un proceso de screening y identifican una serie de posibles deals. ¿Le llaman ustedes deals? Esto es una pregunta. Sí. Okay, así como un VC le llama al flujo de deals, ¿verdad? Al deal flow. Ustedes también le llaman igual. Exactamente. Ok, entonces identifican uno que les atrae o identifican varios y se contactan, asumo yo, con alguna firma local, y esta firma debe analizar, ¿verdad?, la situación, el estado del arte, cuál es la situación actual del caso, y hay que ir a los expedientes y demás para que ustedes pues ahí puedan hacer el análisis de las posibilidades de ganar de este proceso. ¿Eso es lo correcto o no? Mira, te cuento un embudo típico. Un embudo típico es, y si te vienen diferenciar de lo que es un modelo tradicional, que como te decía nosotros hacemos, el financiamiento de litigio, cuando nos toca la puerta el cliente y nos dice tengo este juicio, tengo este arbitraje para llevar adelante, evalúenlo para ver si me pueden financiar todos los costos y después cobrarte un porcentaje. ¿En este modelo lo buscan ustedes? Muchísimo, sí, obviamente que... Y sobre todo ya habiendo pasado 4 años, hoy en día, te diría, en Latinoamérica somos una referencia muy consolidada dentro de lo que es el third party funding, y siendo esta referencia, bueno, obviamente que somos en la mayoría de los casos creo los primeros que nos van a tocar la puerta cuando tienen un litigio para financiar. Entonces sí tenemos mucho deal flow orgánico, o sea que nos toca la puerta para financiar o tanto para monetizar, pero bueno, es verdad que cuando vienen a vos bajo un embudo tradicional, te tocan la puerta para financiar los costos en la mayoría de los casos. Ahora,
Esa es una puerta de entrada. La otra puerta de entrada, como bien decías vos, es cuando nosotros a través de nuestro algoritmo identificamos un litigio que puede ser relevante para nosotros en función de varios parámetros y factores, y nosotros ahí deliberadamente contactamos. En cualquiera de los dos casos, nosotros después hacemos una revisión interna, exhaustiva, más allá de lo que en un caso hizo el algoritmo y más allá de lo que en otro caso nos presenta como información el cliente, hacemos una información in-house sumamente exhaustiva de todo, como te mencionaba, tanto de los méritos del caso, tanto de la cuestión temporal como de la cuestión de la solvencia financiera. Se tienen que alinear estos tres factores, con lo cual si uno de estos tres factores no está alineado, ya el caso no va a tener sentido para nosotros. O sea, si el caso tiene mérito jurídico, pero no tenés forma de cobrarle luego a la contraparte, no va a tener sentido. Si tenés forma de cobrar a la contraparte, pero no tiene ningún mérito jurídico, menos todavía. Y bueno, obviamente que la cuestión de los tiempos esté alineada. O sea, que entonces, de alguna manera simulan el juicio, ¿no? Digamos que eso es lo que hacen, intentan hacer. Exactamente, o sea, nosotros ahí hacemos una evaluación exhaustiva, se presenta frente al comité y la idea es que cuando tenemos estas reuniones de comité donde se presentan los casos, se cascotea el caso, o sea, se hace una suerte de simulación viendo todos los riesgos y dudas, todos los puntos ciegos que podamos tener y se van encontrando todos los agujeros que puede haber surgido, que la persona o el grupo de personas que evaluó el caso capaz que no lo vio. Si acá vemos que igual sobrevivió a este cascoteo, ahí sí ya trabajamos sobre una oferta. Entonces ahí le pasamos una oferta al cliente, básicamente repasando los términos económicos, cuánto podríamos llegar a financiar, cuánto nos podríamos llegar a quedar del porcentaje económico del litigio, y ahí básicamente queda del lado del cliente. Si el cliente acepta la oferta, en muchos de estos casos lo que hacemos es hacer una segunda validación con alguna firma local para básicamente asegurarnos que haya visto lo mismo que nosotros vimos y que nosotros no tengamos ningún punto ciego, que nosotros no nos hayamos perdido de ningún tipo de riesgo percibido. Bueno, entonces básicamente como una legal opinion o due diligence de validación sobre lo que nosotros ya previamente analizamos. Ese sería un embudo típico, el ciclo de vida típico de un caso. Que todo esto, y creo que esto es algo que sí realmente nos caracteriza, en gran parte también apalancado sobre la tecnología, es ser muy rápidos. O sea, al momento de dar input, o sea, al momento de darles una devolución al cliente, por ejemplo, internamente tenemos un benchmark de que no pasen nunca más de 3 semanas de que se nos presenta la información hasta pasar una oferta. Obviamente en caso de avanzar con el caso. Tratamos de que este ciclo de vida del caso no se termine dilatando en varios meses ni nada. O sea, tratamos de, si es por no, decírselo enseguida, y si es por sí, a cabo de un máximo de 3 semanas estar ya pasando una oferta económica. ¿Y los tickets, el rango más o menos de tickets de inversión de ustedes en estos litigios y también los rangos aproximados de take rate o de la comisión que ustedes reciben de la parte de lo que se genera el litigio, cuánto más o menos son esos rangos? Sí, mira, hoy en día estamos haciendo inversiones de entre $100,000 a los $3 millones. O sea que nuestro aporte de capital por caso va en ese orden, entre los $100,000 a los $3 millones. Después, la segunda parte de la pregunta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cuánto nos quedamos nosotros del porcentaje del resultado económico? Y la realidad es que, Rodil, como te imaginas, varía mucho según cada caso. Principalmente varía según cuánto es que nosotros estemos aportando, cuánto es lo que se está reclamando, o sea, o lo que esperamos que se pueda llegar a recuperar. Varían según qué tanto riesgo podamos llegar a percibir desde los méritos del caso, cuánto tiempo estimamos hasta tener la resolución final y el cobro final. Y obviamente si percibimos algún tipo de duda sobre la solvencia financiera. Pero lo que sí te puedo decir, Rodríguez, es que por general nos movemos en un rango que va entre un 15 a un 40% del resultado económico. Tratamos de nunca excedernos del 40% y esto es algo que también creo muy característico de nuestra empresa. Nosotros tenemos un rol sumamente pasivo sobre los litigios y esto es muy importante mencionar. A ver, nosotros no nos dedicamos, y esto lo tenemos muy en claro, a proveer servicios jurídicos. Nosotros al final del día somos un proveedor de servicios financieros. Entonces, nuestro rol en el litigio se circunscribe solamente al aporte de capital. Obviamente que sí tenemos derecho a que nos mantengan informados sobre los avances relevantes que vayan teniendo los procesos, pero nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia o rol activo en los casos. No nos subrogamos en la parte, no tomamos las riendas del litigio, no tenemos ningún tipo de injerencia. No son consultores tampoco, digamos. Obviamente que nos pueden pedir asesoría y podemos dar nuestra opinión, pero no es nuestro rol. Ya. O sea, nosotros queremos que eso esté alineado orgánicamente. La forma de alinearlo orgánicamente es dejar al cliente con una porción mayoritaria. O sea, por eso te digo que nunca nos excedemos del 40%. Entonces,
de esa forma el cliente es el principal interesado en llevar a buen puerto al litigio, que eso es lo que procuramos siempre hacer. Todo tiene una excepción. Hemos hecho, por ejemplo, en algunos casos compras totales de litigio. No sé, había una empresa que se quería salir del país. Entonces, no sé, por ejemplo, una empresa española que estaba operando en Perú quería salirse del país, quería liquidar todos sus activos, entre ellos quería deshacerse de los litigios que tenía a su cargo. Y bueno, ahí con un descuento determinado nos hicimos cargo nosotros de la totalidad de estos litigios. Pero no es el modelo típico de funcionar. El modelo típico, cuando vamos al 95% de nuestras inversiones, son, ya te digo, en un rango que nunca se excede este 40%, por lo general entre un 15 y un 40%. Contame un poco de que algunas cifras, datos, más o menos en cuántos litigios han participado, cuántos de ellos han ganado, han perdido alguno o no. Y si tienen presencia, pues ya nos contaste que operan en Latinoamérica y Europa y en Centroamérica particularmente, si tal vez han tenido algún caso o tienen algún caso en la mira. Entonces, un poquito de las cifras, en cuántos han participado y si tienen algún litigio abierto en Centroamérica. Al día de hoy invertimos en más de 60 casos, en 64 casos, de los cuales tuvimos ya un resultado positivo en 24 casos. ¿Okay? Ese es un poco el Y los demás siguen en curso. ¿Cómo? Y los demás siguen en curso. Los demás siguen en curso, exacto. Sí. Por suerte al día de hoy no tenemos ninguna pérdida, pero bueno, eso dudo que se mantenga para siempre así. O sea, obviamente que forma parte de nuestra actividad eventualmente tener algún caso que no se pueda cobrar o que no llegue a buen puerto. Al día de hoy no lo tenemos, gracias a Dios, pero bueno, sabemos que sería tarde o temprano va a llegar. Después, en cuanto a geografía, sí, tal como dices, desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica, y luego todo lo que es Europa continental, con un foco especialmente puesto en Portugal, España, Francia, Italia, y ahora también estamos metiendo muchos esfuerzos dentro de lo que es Alemania. En cuanto a Centroamérica, tenemos un caso invertido en Costa Rica y tenemos por financiar un caso en Honduras bastante importante, pero bueno, este todavía no lo tenemos cerrado, entonces, bueno, no lo cuento como parte de nuestras inversiones. Y tenemos otro más en Costa Rica. Entonces, eso es básicamente al día de hoy nuestro pipeline en Centroamérica. Mira, justo Centroamérica es un lugar donde estamos teniendo muchos esfuerzos para seguir metiendo recursos, para seguir operando, y creo que en los años por venir va a ser bastante relevante, o más relevante de lo que es hoy en día, dentro de nuestro portfolio, porque creo que es una región sumamente interesante, donde hay un caudal de litigio sumamente interesante y bueno, donde obviamente creo que hace falta también muchas veces para las empresas obtener esta liquidez. Entonces creo que se conjugan varios factores que van a hacer que operemos con un poco más de asiduidad. Claro. Y hablemos de esto del comité de inversión. Bastante interesante, ¿verdad? O sea, cuando lo mencionaste, pienso en un comité de inversión estilo, en un VC, en un fondo de inversión de riesgo, donde hay inversionistas asociados y cada quien formula su caso de acuerdo a pues, el análisis que ha hecho con la startup y la información que ha recolectado, lo plantea ante el comité y el comité toma la decisión. Entonces aquí tengo dos preguntas. Por un lado, este vehículo o esta sociedad que opera el fondo como tal, aparte de la operación meramente tecnológica y de análisis, ¿son entes diferentes? Esa es una de las preguntas. Y la otra es cómo funciona este comité. O sea, este comité, ¿quiénes lo componen? ¿Qué tipo de perfiles? Pues me imagino los nombres no los puedes revelar, pero ¿qué tipo de perfiles? Y más o menos cómo funciona, cada cuánto se reúnen y qué tipo de análisis hacen. Ok, sí, no, la analogía es muy buena con un fondo de capital privado, como puede ser un fondo de venture capital, porque es tal cual así. O sea, es muy parecido el deal flow y la lógica es la misma. Obviamente que el activo subyacente cambia, pero después la lógica probablemente sea bastante parecida. La mecánica es muy parecida, ¿verdad? Pero la sustancia del análisis es diferente porque estás analizando litigios. Totalmente. No, totalmente. Por eso, entonces, la materia, siendo el activo subyacente muy distinto, cambia mucho, pero al fin y al cabo es parte de un embudo donde hay una serie de pasos y etapas hasta concluir la inversión, que tiene una lógica que es bastante parecida. A ver, el comité sí está conformado por el equipo legal, y en ese sentido nosotros tratamos también de sacar un poco de pompa a esta idea de comité y justamente haciendo gala y haciendo efectivo lo que te comentaba antes de ser ágiles, rápidos. No es que hacemos, una reunión súper estructurada. No, acá vamos a ver los casos de forma lo más concreta y de forma más pragmática posible, y de vuelta con una visión muy negativa. Siempre decimos lo mismo, de partir de una visión pesimista, de encontrar los agujeros, de cascotear el caso,
de ver los puntos ciegos del grupo de personas que está presentando, qué es lo que se salteó y tratar de encontrar todo lo negativo sobre el caso, porque si sobrevive eso, quiere decir que es un caso robusto, bueno, que no es algo superfluo, sino que tiene mucho mérito y mucha sustancia. Entonces, esa es básicamente la función del comité. La función del comité está integrada por los analistas legales de la empresa, por nuestros General Counsels, que tenemos 2 General Counsels, uno para cada región, uno para Europa y otro para Latinoamérica, nuestro Head of Legal y también mi cofundador, Yago. Entonces, esa es básicamente la lógica y quiénes son los que componen el comité. Después, en cuanto a la estructura societaria, que creo que era otra de lo que formaba parte de tu pregunta, Rodil, sí. Nosotros tenemos lo que es nuestra holding company, que es dueña de los general partners de los distintos fondos. Entonces, esa es básicamente la relación, que por eso digo que es un poco raro, es un híbrido, porque bueno, la holding company, los dueños somos los socios y los distintos fondos de Venture Capital que invirtieron en la compañía, que a la vez es dueña de los distintos fondos de inversión. Pero no es mucho más compleja que eso. Entonces, y esto lo digo porque también, y es un poco lo que nosotros nos queremos despegar, de hacer valer nuestro componente de startup, de empresa de tecnología y operar bajo esa lógica, ¿no? No estar, viste, con 1000 stakeholders que tenés que pasarlo por un comité que se reúne una vez por mes, que tiene que pasar 100.000 loops antes de ver el caso, ni que hablar de aprobar el caso. Entonces, no, nosotros somos ágiles, rápidos al momento de operar y justamente que eso, creo que eso está en gran parte apalancada por nuestra estructura. Y cada uno de estos fondos tiene un grupo diferente de partners, ¿no? ¿Así funciona? Exacto. Ok, o sea, entonces este fondo de 30 millones es diferente los general partners que los que conforman el fondo anterior que levantaron para los litigios. O sea, el general partner, en verdad, los dueños del general partner son los mismos, que es Quanlex como holding company. Después lo que son los limited partners, que son los inversores en sí, son distintos. Lo que sí te diría que hay una superposición muy grande. O sea, los que invirtieron en el primer vehículo, casi el 100% volvieron a invertir en el segundo vehículo, porque obviamente que con los retornos y todo, creo que están todos muy conformes, o sea, con la performance que viene teniendo el fondo. Entonces, resultó muy atractivo entrar también a este segundo vehículo y también sumamos a nuevos inversores. Partners. Ya. Claro. Y el comité de análisis es uno solo, ahora para decidirlos en qué litigio invertir. Sí. Me queda clara esa parte bastante interesante. Y lo que mencionas es clave, ¿verdad? Esto de que al final son una startup, el tema de la tecnología. Por ahí leí en algún lado que esta tecnología de scraping se llama Case Miner. No sé si estoy en lo correcto. Exactamente. Consiste en esto, ¿verdad? Identificar los casos a través de las diferentes bases de datos y hacer pues algún análisis ahí, un pre-screening para que cuando ya llegue, para que ya llegara algo masticado a personas que analizan y ya hacen un planteamiento un poquito más robusto. Por ahí va, ¿verdad? Me imagino la tecnología. Tal cual como decís, Rodil. O sea, bueno, sí, el nombre es Case Miner justamente ahí porque sí. Lo que te contaba, tal cual. Ya. No, sí, es que lo que te contaba antes de nosotros de repente vimos que la mayoría de las bases judiciales se habían digitalizado y había una mina de oro para minar. Entonces estaba ahí esperando esta mina ser minada y entonces, bueno, el nombre Case Miner me vino como anillo al dedo. Pero bueno, es un poco la lógica y sí, tal cual hace un prefiltraje, o sea, toma varios parámetros dependiendo y esto también para bajar un poco por ahí la fantasía. Hay mucho trabajo artesanal acá porque te imaginarás que la base judicial virtual de Brasil, por ejemplo, es muy distinta que a la argentina, que a la chilena. Entonces, y así en todos los países donde operamos. Entonces hay mucho trabajo de customización cada vez que enchufamos a una nueva base judicial y de hecho la tenemos que ir adaptando, viendo cómo, bueno, el nivel de transparencia que tiene cada una también es distinto. Entonces, bueno, es bastante ad hoc a cada base cómo está construido cada algoritmo que se monta en estas bases judiciales y el nivel de scrapping y screening que se hace sobre esto, bueno, cambia según cada base y ese peinado nos sirve primero como fuente para agrandar la parte alta del embudo, tal como decías, y después como un prefiltraje que le facilita mucho la vida al que va a analizar el caso porque, bueno, ya viene premasticado. Entonces, es un poco la lógica y la función del Case Miner. El futuro del third party funding o el financiamiento de litigios, ¿qué miras en los próximos 5 años para esta industria? Bueno, claramente creo que se va a ir siguiendo asentando el modelo más de factoring, de monetización, que esto es sobre todo relevante por ahí en las jurisdicciones donde el modelo tradicional ya hizo pie y ya es conocido y bueno,
ya se hizo todo este proceso de evangelización. Hoy en día, si vas a Estados Unidos, a Inglaterra, en Australia, en todo lo que es el derecho anglosajón, o no todo, pero en los principales países del derecho anglosajón, la mayoría de los abogados ya conoce, por lo menos conceptualmente ya conoce lo que es el third party funding, y muchos de ellos ya han trabajado, con lo cual donde más lugar veo para el desarrollo, para que sigan operando estos fondos, es sobre todo en lo que es este modelo de adelanto de capital, de monetización, de factoring, o como quieras llamarlo, donde todavía las empresas muchas veces ni siquiera se dan cuenta que ahí tiene un activo financiero. Entonces eso a nivel más de industria. Después yo creo que hay muchísimo trabajo, y esto creo queda de nuestro lado. O sea, me encantaría que nosotros seamos la punta de lanza acá, de seguir penetrando en estas jurisdicciones donde todavía no está desarrollado ni siquiera el modelo tradicional. Entonces, hacernos llegar conocidos a todos los principales interlocutores que tenemos en la región, que son principalmente las firmas jurídicas, pero también las empresas, hacerle saber al gerente legal, al gerente financiero de las empresas. Y también esto es importante, Rodrigo, siempre me estoy refiriendo a las empresas, pero también a personas naturales que tengan estos litigios. Entonces, saber que una persona que por ahí es especialmente relevante para el modelo tradicional, que no tiene los fondos para llevar adelante un litigio que le puede costar mucho, y esto ni que hablar si tiene que ir a litigar una jurisdicción extranjera, ¿no? Que es todo un tema aparte, y lo que es a veces ejecutar en una jurisdicción extranjera. Entonces, termina siendo relevante para todas las personas. O sea, creo que es un modelo que tiene que ser conocido por todos, porque básicamente cualquier persona puede llegar a tener un reclamo meritorio y un reclamo que pueda ser financiado. Entonces, creo que el gran desafío para los próximos años, y respondiendo ya más a tu pregunta, es hacernos conocidos, hacer conocido al público de qué se trata esto de third party funding, litigation finance, que muchas veces suena como una cosa súper esotérica, súper lejana, que te va a atender alguien de saco y corbata en un piso 40 en Park Avenue, y no, decirle, mira, nosotros somos accesibles, estamos a disposición, si tenés un reclamo meritorio, nos podés consultar y nosotros te vamos a dar una respuesta. Para sí o para no, no siempre te voy a decir que va a ser para sí. Si es para sí, vamos a ser muy ágiles, muy cercanos, y te damos una devolución rápida, y si es para no, también te lo vamos a decir enseguida, pero un poco desmitificar esta figura. Eso yo creo que en los próximos 5, 3, 2 años es el principal desafío de evangelizar, como siempre decimos internamente, que puede sonar un poco a secta, pero bueno, obviamente que va con este objetivo de dar a conocer, independientemente de Qualnex, de dar a conocer lo que se viene haciendo ya en la industria hace muchos años, y que hubo otros fondos que fueron pioneros más allá de nosotros. Entonces, nada, apalancarnos sobre todo la experiencia y seguir dando a conocer y seguir asentándonos en estos países donde venimos funcionando. ¿Y cuál es el canal para dejar aquí un enlace si en caso que tenga algún link o algún sitio, un formulario donde alguien que tenga un interés en plantearles un litigio que ya esté corriendo o que quiera iniciar, algún canal oficial que las personas pueden utilizar? Sí, mira, o sea, por mí que si me escriben a mi correo, yo siempre voy a responder, que es fernando@qualnex.com. En la página web qualnex.com, ahí tenés también las vías de comunicación, tanto del canal a través del correo, que está el correo de toda la firma. O sea, en ese sentido siempre nos mostramos cercanos y receptivos a que nos escriban personalmente, y también la firma genérica de info@qualnex, y después tenemos un formulario, pero eso lo ponemos a disposición una vez firmado los acuerdos de confidencialidad, para proteger obviamente y que se quede tranquilo quien comparta la información, para que ya directamente nos ponga a disposición toda la información relevante del caso. Excelente, ahí van a estar los enlaces en las notas del episodio para quienes quieran darle seguimiento a alguna de esos sitios y conocer un poquito más, pues, de lo que es esto de third party funding de litigios, que es algo bastante innovador y que seguramente va a seguir creciendo en el mundo y en la región en general. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Fernando, y espero que tengas mucho éxito en Qualnex. Bueno, muchas gracias a vos, Rodrigo, por la invitación, y bueno, seguiremos en contacto. Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.